A menudo nos preguntamos, ¿qué es la corrupción? Claro, es un término que escuchamos frecuentemente en México y que asociamos principalmente con el ambiente político o el empresarial. Sin embargo, es casi certero asegurar que está presente en todas las industrias y en todas las profesiones. Es una palabra conocida por todos y a la que se le culpa por los problemas del país. Pero, ¿de verdad sabemos lo que es la corrupción? De acuerdo al investigador mexicano David Arellano, la corrupción es el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima, o en otras palabras, intentar obtener un bien personal por encima de los bienes de un grupo. El abuso de poder se ve reflejado en prácticamente todos los medios profesionales del país, como una sombra que sigue a México desde hace varios siglos. La corrupción, en auge desde hace varios años, se evidencia en un país donde este fenómeno social se debe a varios factores como una limitada exigencia de rendición de cuentas, impunidad creciente, clientelismo, nepotismo, entre otros. Todo esto, además de la escasa cultura de legalidad que existe en México, propicia un alto índice de corrupción, evidente ante la comunidad internacional. De acuerdo a datos de la Organización de Transparencia Internacional, en el 2019 México obtuvo 29 puntos en el índice de percepción de corrupción. En dicho índice, el 0 indica que la percepción de corrupción es mínima, mientras que el 100% significa una percepción altísima. En las entidades federativas, más del 65% de la población percibe corrupción en el sector público, particularmente en los partidos políticos. También se reporta que el 44% de las empresas del país reporta haber pagado un soborno. La percepción de la corrupción es un indicador importante, pues se traduce en la confianza que se tiene en los ciudadanos entre ellos y hacia los agentes de su comunidad. Estos tienen altos costos económicos, políticos y sociales, ya que un país corrupto tiene 5% menor inversión, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En México, la corrupción está desbordada y normalizada. Incluso se cree que de cierta manera es inherente al hombre, a la naturaleza humana. Esa es una buena pregunta para otro día, pero hoy, a través de las diversas entrevistas y la encuesta que hemos conducido, podemos observar la cercana relación que existe entre nuestra profesión, la biotecnología y la corrupción. Hoy me encuentro con el ingeniero Jorge David Cepeda, Con el maestro Isaías Eduardo Hernández Verdín. Mi nombre es el doctor Jorge Membrillo Hernández. Mi nombre es Jorge Chadawi. para platicar sobre el tema de la corrupción en el ámbito científico. Creo que la responsabilidad va directamente enfocada al giro de la empresa en la que tú estés laborando. Sin embargo, de manera genérica, como ingeniero químico y bioquímico, en cuanto a la tecnología que se maneja, es muy grande. Es muy grande porque de nosotros depende que el proceso teórico, que las reacciones químicas teóricas que nosotros debemos conocer y dominar, se lleven a cabo para que el producto real, ya tangible, ya que tú y yo podemos tocar, sea un producto pues, de la más alta calidad de consumo. Entonces, en nuestras manos tenemos la obligación de tener un cuidado muy grande sobre cada cosa que hacemos y por qué la hacemos. Si los biotecnólogos no tenemos bien centrado qué está bien y qué está mal, podemos hacer muchas cosas feas, desde, digamos, enfermedades hasta quimeras, ¿no? O sea, cosas feas. Todas las cartas de las naciones, la ONU, la Organización de Estados Americanos, cualquiera que quieras, lo primero que tiene es un código de ética que a cumplir por parte de las autoridades responsables. Yo creo que es fundamental y qué bueno que aquí en el TEC tenemos el ETOS, que es un decálogo, bueno, hacemos no son 10, sino son muchas más normas que se tienen que cumplir con base en la ética.
Bueno, el que está de entrada, un dilema ético, es la tentación de ser bioterrorismo, ¿no? O sea, la biotecnología negra. Hay mucha gente que por algún momento les ha pasado, y si hiciera un virus especializado para matar a no sé quién, oye, pues, o sea, en la ciencia ficción suena muy padre, pero pues no lo puede hacer, ¿no? O sea, hay límites donde tú dices, si esto le va a afectar a la población, yo no puedo sacar esto al mercado, y al mismo tiempo, pues también la experimentación humana, ¿no? Si es un problema, ¿por qué? Porque por más que queremos llegar al avance científico, siempre hay ciertas cosas que tenemos que estar autorizados, porque estamos jugando con la vida humana. O sea, estamos entre el tabú y la bioética, ¿no? Pues es toda una rama de estudio de la biotecnología, es la bioética, y es qué puedo hacer y no con los seres humanos. Fíjate que el biotecnólogo y el bioingeniero, la rama es la investigación. Creo que el biotecnólogo y el ingeniero bioquímico es muy sobornable, desafortunadamente, en la gestión de la investigación. Ahí es en donde tienes este gap de, ¿sabes qué? No saques esta publicación. ¿Por qué? Porque no para tal farmacéutica, o para tal laboratorio, o para tal empresa, o la empresa tal ya pagó tanto y no puedes tú publicar que sus resultados son por debajo del estándar, ¿no? Entonces, yo creo que luego sí, y tiene ese gap ahí bien interesante de la investigación, en el que es totalmente, y de manera muy triste, pues sobornable. Sí, ¿y usted opina que, por ejemplo, será más la rama política o la empresarial la que ejerce como presión para pues, terminar corrompiendo a los investigadores? Del interés político, Marijo. Yo sí me voy por la política. Yo sí creo que desafortunadamente, al menos en este país, lo que hemos podido tristemente observar es la política, ¿no? Porque sí creo que existen sectores empresariales públicos y privados honestos, abiertos en cuanto a sus datos, en cuanto a sus investigaciones, pero sí hay intereses políticos que merman mucho esta honestidad. Yo sí lo veo más en tendencia hacia la parte política, definitivamente. Pues muy grande, que ha sido cuestión de debate desde hace mucho tiempo, es la empresa de Monsanto. Tenemos el ejemplo claro de Monsanto, y seguro en algún punto de la carrera lo han visto. Entonces, Monsanto es tan grande que ellos prácticamente tienen una influencia muy grande en la economía de Estados Unidos, y por eso pues tienen una influencia muy grande en la política, porque si tú como país, una empresa te está dejando tanto dinero y te está generando tantos trabajos, pues estás un poco en desventaja porque no le puedes poner a veces frenos, porque sería frenar tu propia economía a veces. Cuando una empresa quiere hacer mucho dinero, de repente se brinca los filtros de bioética. Entonces, si tú eres un organismo genéticamente modificado como el maíz, pues está padrísimo porque va a aguantar las temperaturas, va a aguantar todo, pero también tienes que tener en cuenta que ese maíz se va a reproducir y puede afectar las especies endémicas y originarias de algún lado. Si tú no controlas ese polen que se va a esparcir, puedes afectar lo que ya es endémico de un lugar y perder la biodiversidad. Los conflictos así, yo creo que por eso hay un comité de bioética siempre, un comité de bioética que determina si el procedimiento se aprueba o no se aprueba. Y yo creo que en un conflicto de interés, ante un conflicto de interés, uno siempre tiene que mantenerse a rajatabla con la ética. Como futuros profesionistas, es nuestro deber combatir contra la corrupción. ¿Pero qué podemos hacer como biotecnólogos para combatir este problema? Número 1. Educar y forjar principios éticos en uno mismo. Es importante luchar contra la corrupción y la mejor manera es empezando por uno mismo. 2. Acatarse a los principios de la ética y no dejarse llevar por un mero interés económico que a largo plazo no tiene el mismo impacto en el desarrollo de un país como lo tendría con menos corrupción y más inversión a la investigación, tecnología y su aplicación a la educación, siempre con fines éticos. Número 3. Fomentar el liderazgo, ser el ejemplo a seguir de las personas que te rodean. Número 4. Fomentar la comunicación. Se deben asegurar los canales de comunicación para denunciar conductas que pueden ser actos de corrupción.